Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Mientras el Partido Nacional canta victoria porque logró pactar la aprobación del 98% de la nueva ley electoral, por lo que la Junta Directiva del Poder Legislativo convocó a sesión virtual para esta semana, fuerzas políticas como el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, PIN-USD, denuncian que las elecciones primarias se desarrollarán con el viejo censo electoral. El último informe que el Registro Nacional de las Personas entregó para su depuración final por el Consejo Nacional Electoral muestra que 5.041.013 hondureños legalmente inscritos podrán ejercer el sufragio. Partiendo del informe entregado el pasado viernes por el presidente del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé, el Consejo Nacional Electoral preparará la versión final en la que se excluye a los jóvenes que cumplen 18 años después de las elecciones primarias, el 14 de marzo, pero que solicitaron la tarjeta de identidad. También serán excluidos los difuntos, los militares, policías, los reos y las personas con juicios en firme, por lo que el censo electoral definitivo será inferior al presentado por el Registro Nacional de las Personas, estiman las autoridades registrales. Corresponde al Consejo Nacional Electoral elaborar el censo definitivo para hacérselo llegar a los partidos políticos y permitir que la población votante verifique si aparece en los listados conforme a su centro de votación de su preferencia, evento que sucedió el domingo anterior. Este lunes, el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que se lograron consensos entre diputados de diferentes bancadas para que el próximo jueves sea aprobada en su totalidad la nueva ley electoral. El diputado secretario del Legislativo aseveró que después de sendas reuniones desarrolladas desde el jueves al domingo anterior se avanzó hasta un 98% de la nueva ley electoral. Únicamente falta por consensuar la integración de la Junta Receptora de Votos y la atribución y funciones de los suplentes del Consejo Nacional Electoral, agregó el diputado nacionalista, siendo este el punto que mantiene estancado el debate para dar al país un nuevo marco jurídico al proceso político democrático en Honduras. En contrapeso, la bancada del PIN-USD denunció en su comunicado varias irregularidades que afectan la transparencia en las elecciones primarias y generales programadas para este 2021. Andrés Benedict, diputado de la agrupación, aseguró que se oponen a cualquier intención de la bancada del Partido Nacional, grupo de diputados liberales y otro de aprobar la reelección presidencial. La postura del PINU es que se apruebe la segunda vuelta electoral para el proceso del presente año, mientras se opone a que las juntas receptoras de votos integren activistas políticos y que el censo nacional electoral sea público, permanente e inalterable, al igual que la inscripción de ciudadanos, la modificación por muertes, cambio de vecindario, suspensión o pérdidas. Se verificarán los plazos que establece la ley, comentó. La diputada Doris Gutiérrez, de su parte, cuestionó que la supresión de los cabildos abiertos en las alcaldías para extender el periodo de emergencia de parte del Poder Ejecutivo es para contar con un control de cara a las elecciones primarias y generales. De su parte, el presidenciable del partido Nueva Ruta, Esdras Amado López, aseguró que el Partido Nacional, Liberal y Libertad y Refundación se reunieron el fin de semana para negociar la reelección presidencial. El tema pendiente de las reformas electorales es la reelección presidencial, pero es un asunto arreglado, declaró el controversial comunicador. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Es un gusto saludarlos. Desde los estudios de Canal 11 en Tegucigalpa, la capital de Honduras, en la colonia Miramontes. Si en algún momento va a salir de su casa, nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en el litoral atlántico, la 93.5 en la zona central y la 90.3 en Choluteca. Gracias por estar con nosotros. Tal y como lo habíamos dicho desde la semana pasada, ayer las autoridades del PINU han denunciado que se va con el censo viejo. Los informes que tengo, una reunión que tuvieron autoridades del registro, y la conclusión es que el censo es irremediable y que habrá que ir con el censo anterior a las elecciones primarias de los partidos Liberal, Nacional y Libre.
Eso quiere decir que se votó cualquier cantidad de dinero en un país tan pobre como este, en medio de una pandemia y azotado por 2 huracanes, cientos y cientos de lempiras en el Registro Nacional de las Personas. Tengo 3 distinguidos invitados. Una de ellas, diputada en el Congreso y de las denunciantes del Pino, y 2 exmagistrados del ya desaparecido Tribunal Supremo Electoral, ahora convertido en Consejo Nacional Electoral. Diputada Doris Gutiérrez, buenos días, un gusto saludarla. Bueno, buenos días, licenciado Raúl Valladares, aunque sea por este medio, le mandamos un abrazo y un feliz año nuevo. Y bueno, pues estamos aquí para poder hablar de un tema tan importante como es lo que se refiere al proceso electoral primario y también a las reformas del primario general y también a las reformas que se pretenden hacer el próximo jueves, o mejor dicho, a la aprobación total de las 2 leyes que tienen que ver con el proceso electoral. Y saludo también a los señores que fueron magistrados del Tribunal Supremo Electoral que tienen amplio conocimiento sobre el tema. Así que muchas gracias por la invitación. Igual, doña Doris, le deseamos lo mejor en este 2021 a usted y a toda su familia. Bonito suéter navideño tiene ahí con este cambio de clima que tenemos. Bienvenida. Está el doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, doctor Aguilar. Buenos días, Raúl. Buenos días a Doris y a Arístides y a todos sus seguidores en este programa, a los televidentes. Es un placer, un honor estar en este programa, como hemos estado tantas veces, para aportar nuestros conocimientos, nuestras experiencias y que de esta manera contribuir a que la ciudadanía esté informada o por lo menos aclarar algunos conceptos que están manejando equivocadamente en vistas al proceso electoral primario que va a llevarse a cabo el 14 de marzo. Sí. Gracias, buenos días. También saludo al abogado Arístides Mejía Carranza, exministro de Defensa, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y actualmente miembro de la Comisión de Campaña del movimiento de Gianni Benjamín Rosenthal. Arístides, bienvenido. Tito, encender el micrófono. Buenos días, Raúl. Es un placer estar en el programa compartiendo con Augusto y con la diputada Doris Gutiérrez. Yo creo que el tema es de vital importancia porque, en primer lugar, todos sabemos que estamos en plena crisis política, crisis agravada por el problema de la crisis económica, por la crisis social, por los desastres naturales, etc. La gente ha perdido toda credibilidad en los procesos electorales y en la política misma, en la clase política, y sin embargo es la única salida. Hemos visto, con ejemplos muy recientes, cómo la fragilidad de la democracia puede ser, digamos, puesta en peligro por un desequilibrado, y que aún en países con una fuerte institucionalidad, con una tradición democrática centenaria o bicentenaria, pueden ocurrir cosas terribles como las del miércoles pasado, y no digamos en Honduras. Por eso yo creo que el tema es importante, la única salida que tenemos, la salida democrática para resolver nuestros problemas. Sí, voy a iniciar con doña Doris Gutiérrez. Ayer el Pino las autoridades del Pino, una conferencia de prensa donde denuncia esto, que en las primarias se va a votar con el viejo censo. Doña Doris, si nos resume cuál es la denuncia que presentaron las autoridades del Pino, entre ellas usted, sobre este tema del censo que tiene pues tan preocupado a la población, porque se nos prometió nueva tarjeta de identidad muy segura, un documento buenísimo, un mejor censo, un censo depurado, que los muertos ya no iban a votar, que iba a haber un orden, que iba a ser más técnico. ¿Qué piensan ustedes, los del Pino, de todo esto? Bueno, en primer lugar, decirle que cuando nosotros nos fuimos a enrolar, nos dijeron que en el mes de diciembre nos iban a comenzar a entregar las tarjetas de identidad, las nuevas.
Resulta que llegó el 31 de diciembre y todavía seguían enrolando, inclusive hasta en diferentes lugares públicos, puesto que aparentemente no habían cubierto la meta que se habían impuesto para tener un censo más completo. En segundo lugar, no solo el PINO lo dice, el mismo Consejo Nacional Electoral, que es el responsable del censo electoral, cuando recibió toda la información digital sobre el nuevo enrolamiento, lo devolvió diciendo que habían demasiadas inconsistencias. Luego hubo denuncias de partidos que están dentro del Registro Nacional de las Personas, planteando y anunciando que habían más de 1 millón de inconsistencias entre cambio de domicilio, cambio de nombre, cambio de apellido, cambio de foto, en fin. Entonces volvió nuevamente el registro de personas a devolver al Consejo Nacional Electoral. Eso fue el fin de semana, y ayer emitió un comunicado del Consejo Nacional Electoral que estaban revisando a ver si se habían subsanado las inconsistencias y que iban a proponer alternativas de solución. O sea, evidentemente de las personas no pudo subsanar ese 1,5 millones de inconsistencias en una semana o en 2 semanas. Entonces nosotros, como un partido responsable, estamos proponiendo de que para las elecciones primarias pues se pueda utilizar en alguna medida la base de datos actual y corroborarla con la nueva información que está brindando el Registro Nacional de las Personas. ¿Cuál es la causa de esto? Nosotros no es que somos adivinicos, pero nosotros cuando en el Congreso se aprobó las reformas a lo que es el Registro Nacional de las Personas, estuvimos de acuerdo en que fuera un organismo técnico, independiente, con autonomía y no subordinado a ningún partido político. Eso estuvimos de acuerdo y nos pareció perfecto. Pero ¿qué pasó? Vamos de la teoría a la práctica. Ya cuando se trató de pues elegir a estas personas, pues en lugar de buscar personas altamente técnicas y que no fueran representantes de partidos, lo que hicieron fue nombrar 5 personas representantes de partidos, de los 3 partidos que tienen mayor caudal electoral y otros 2 partidos que no sé si uno es la DC y el otro no sé cuál es, porque como esos suplentes uno ni sabe qué es lo que hacen, esa es la verdad. Entonces, imagínese usted qué ocurrió después. Después de que se nombraron estos representantes de partidos, se empezaron a repartir las chambas o los trabajitos o a darle alguna posibilidad de empleo a sus activistas, a sus correligionarios. Y sobre eso ya hemos conocido otro tipo de denuncias que se han dado con unos audios y todo eso. Y además, pues, de que en realidad no se escogieron las personas más idóneas, en algunos casos, para dirigir un proceso tan delicado como este. Aparte, bueno, está todo el cuestionamiento sobre las empresas que contrataron, que se está haciendo en Polonia, que no sé qué. Entonces, nosotros en un ánimo de poder contribuir, estamos diciendo, y con asesoría de personas entendidas en la materia, que en vista de que va a ser difícil subsanar esto, y ayer lo decía el doctor Augusto Aguilar en otro foro que estuvimos radial, es prácticamente imposible que puedan subsanar toda esta gran cantidad de personas que tienen inconsistencias. Entonces, pues creo que lo mejor es eso, utilizar el censo actual, corroborarlo con la información que tienen y entonces garantizar un proceso primario con alguna credibilidad. No digamos para las generales, y que definitivamente pues la situación todavía es de mayor preocupación, ¿verdad? Y por último también decirle que pues a estas alturas vamos a unas elecciones primarias con una ley vigente, vamos a unas elecciones primarias con otras leyes que se han remendado, como ley especial una ley especial, un calendario especial para las elecciones primarias que, por cierto, no se va cumpliendo. Entonces, por donde se vea, pues el registro de las personas no ha cumplido con la gran expectativa del pueblo hondureño de tener una tarjeta de identidad o un nuevo documento de identificación que realmente sea pues creíble, que no tengamos dudas de que haya
por ejemplo, personas que no son hondureñas que aparezcan en ese censo y en esas identidades. Entonces, estamos, como quien dice, peor que el periodo anterior con todas estas inconsistencias. De manera, pues, que esa es nuestra preocupación. Lamentamos que la clase política nuevamente no piense en el país, sino que solo piensa en ver cómo se distribuyen los cargos, y por eso nosotros, el Pino, fuimos claros, no participar en ninguno de esa distribución de cargos que se dieron ahí y que ahora estamos viendo los frutos. Sí, doctor Aguilar, Augusto, dígame, doctor, ¿qué piensa su experiencia? Es cierto, nos hablaron de un nuevo censo, un censo depurado, un censo moderno, y no se va a dar, ¿no? Y ya no hay tiempo tampoco para, según los informes que tengo de gente, de fuentes en el Registro Nacional de las Personas y el Consejo Nacional Electoral, eso ya no se va a dar. ¿Qué pasó, doctor? Y delicado lo que dice doña Doris en este momento. Estamos peor que las veces anteriores, acaba de decir la diputada Doris Gutiérrez. Doctor, por favor. Sí, de acuerdo con lo que he expresado por Doris. En realidad estamos en una situación difícil. El error comienza desde que se nombraron los nuevos miembros del Registro Nacional de las Personas, en un afán probablemente de una actitud un poco entusiasmada o con mucha euforia, prometieron que para las primarias ya estaría documentada y elaborado el nuevo censo electoral con todos los requisitos de transparencia y de confiabilidad, algo que era imposible. En Canal 11 a mí me entrevistaron varias veces y dije lo mismo que voy a decir ahora. A documentar a todo el electorado de un país es un proceso que se lleva bastante tiempo, porque no solo depende de los recursos humanos y financieros que disponga una institución. Lo más importante en esto es tomar en cuenta la conducta, el comportamiento colectivo. Qué tan puntuales, responsables somos los hondureños como para acudir espontáneamente y de manera diligente a documentarse. Ya nos conocemos. Entonces, un proceso de esta naturaleza dura por lo menos unos 3 años para que esté realmente con el tiempo suficiente para no tener estas inconsistencias y estos grandes errores que se han encontrado en los últimos días en el nuevo censo electoral. De tal manera que me parece que fue una cuestión mal planificada, por una parte, y la otra, lo que ya decía Doris, el problema del Registro Nacional de las Personas es histórico. Siempre esa institución, desde que se fundó, desde que se organizó o empezó a funcionar, fue integrada con activistas de los partidos políticos y no con personal calificado o el personal idóneo. Y se creyó que cuando en el 2004 se separaron las dos instituciones, el registro del Tribunal Supremo Electoral, que eso iba a mejorar, porque precisamente los organismos internacionales y los partidos políticos acordaron hacer esa separación para convertir al Registro Nacional de las Personas en un organismo eminentemente técnico, desvinculado de los partidos políticos. Es más, en su ley, en la ley del registro, aparece un artículo en el cual se prohíbe la participación en actividades políticas, tanto en horas laborables como en cualquier otra fecha, en actividades políticas a los empleados y funcionarios de ese organismo. De tal manera que se estamos pagando, pues en este momento, este es el resultado de las improvisaciones, y como bien decía Doris, no se contrató o no se nombró a las personas idóneas, y no solo en la parte directiva, sino que también los funcionarios y empleados han seguido con esa misma dirección en el sentido de favorecer a los partidos políticos en general y no a cumplir con las funciones que con tanto
esperanza se tuvo cuando se organizó y cuando se elaboró la nueva ley. Abogado Aristis, sí. ¿Algo más, doctor? No, está bien. Bien. Abogado Aristis Mejía, sus comentarios, su análisis de lo que está pasando. En términos generales, yo comparto el criterio tanto de Doris como de Augusto. Quería especificar un poco más sobre lo difícil que es ir a un proceso de despolitización cuando una sociedad está terriblemente politizada y la gente sin empleo. Lo que en realidad tenemos que cambiar es todo el sistema que prevalece en todas las instituciones, porque no solo es allí donde hay politización, sino que en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Electoral, en toda la administración pública central, en lo más grave que es el Poder Judicial, la Fiscalía, todo entra por cuotas de partido, en el Tribunal de Cuentas, todo lo que tiene que ver con la justicia. Nosotros, desde nuestra campaña, estamos proponiendo algo que vaya a empezar a terminar con eso, porque creemos que el hecho de que en un país impere la injusticia fomenta el clientelismo, fomenta los monopolios, fomentan las mafias, fomenta esa mentalidad. Si ustedes ven en otros países, tenemos hace poco, y recurro al ejemplo de Estados Unidos, que es el ejemplo que todo el mundo conoce, al país que se tiene por la mayor democracia en el sentido de estabilidad más prolongada junto a Inglaterra, lo que certificaban los resultados en cada uno de los estados son el secretario de Relaciones Exteriores de la gobernatura y el gobernador. En algunos casos respaldaba algunas declaraciones. Generalmente esos secretarios de los estados claves que le dieron el triunfo a Biden eran del Partido Republicano. Y escuchamos cómo hace unos pocos días el presidente Trump quiso presionar y obligar a uno de ellos a decirles, a que encontrara más de 11,000 votos para revertir el resultado y crear un caso legal. Ese que era de su propio partido y que estaba siendo amenazado, le dijo: presidente, usted lo que tiene que hacer es otra vez hacer los cálculos. Yo me pregunto cuántos funcionarios en Honduras resistirían la llamada del presidente. Esa es una cosa que yo lanzo aquí para que entendamos que el problema no es sencillo, no es como dice Doris, que porque los partidos minoritarios que nunca han tenido cuotas, porque no tienen la cantidad de gente en el Congreso, por muy buena intención que tengan, parece correcta su posición, van a lograr esto o vamos a lograr esto de la noche a la mañana. Nosotros propusimos varias opciones, por ejemplo, para la conformación de las mesas electorales, una de las cuales era que la integraran ciudadanos de cada uno de los cantones electorales o de los lugares donde están los propios centros electorales, es decir, de los vecinos del lugar, como ocurre en varios países de América Latina, escogidos al azar y formados por los partidos políticos. Hicimos esa propuesta para dar ya ese paso que en la mayoría de los países se ha dado. No se aceptó, se hizo una propuesta intermedia tratando de concentrar los cargos en partidos que tuviesen la capacidad de integrar a miembros de sus partidos a la gran cantidad de mesas que tienen que ser servidas, que son como 30 y pico mil cargos, que no todos los partidos tienen esa capacidad. Esa es una solución intermedia. Deberíamos de en cada ley ir avanzando hacia una solución como lo ha hecho Costa Rica, en la que prácticamente ya la participación partidaria ha ido desapareciendo paulatinamente y son los ciudadanos los que han tomado el relevo. Los partidos a veces van a observar, a veces no, porque ya no tiene interés, puesto que las elecciones transcurren honestamente. Es una cuestión de cultura y de cultura política. Tenemos que lograr la independencia de la justicia, la independencia del tema electoral.
y tenemos que sacar todas las manos. Pero ¿por qué no se sacan? Esa es la gran pregunta. Porque hasta partidos nuevos que tenían un discurso a favor de la despolitización como Libre, no quieren ahora porque dicen, sí, si se escogen ciudadanos, el Partido Nacional que controla mucha información va a ir y lo va a sobornar y no vamos a tener control sobre esos miembros. Entonces están esos temores porque, como bien dijo Augusto Aguilar alguna vez, vivimos en una cultura de la suspicacia. Cuando hay una cultura de la suspicacia que se sospecha de todo el mundo, no se puede construir nada. Tenemos que dar otro tipo de paso de forma más general para ir corrigiendo estas cosas que indudablemente no nos dejan salir. Estamos en un círculo vicioso y tenemos que hacerlo. Y esto lo subrayo desde ahora, y lo dije la vez anterior y la vez tras anterior. Las reformas electorales se hacen en el primer año de gobierno, para que después no haya interferencia con los intereses creados. Como por ejemplo ahorita quienes echaron abajo la primera negociación fueron los miembros de la facción de Chávez Madison, Juan Orlando Hernández y Tito Asura. Ellos fueron los que se bloquearon esta negociación que se había logrado para sanear todo. Y como ha dicho Augusto aquí, el proceso de depuración, que eso es lo que es, no hay tal censo nuevo, tal censo viejo, el censo es permanente y todos los días cambia con nacimientos, con gente que cumple 18 años y con gente que muere. Lo que hay es que si vamos a tener un censo depurado o no vamos a tener un censo depurado. Y lo que hay es si vamos a tener una tarjeta nueva o no vamos a tener una tarjeta nueva. La tarjeta vieja no era ningún problema, solo había que aquellos que la tenían ya desde hace más de 10 años, volvérsela a tomar la foto y hacer otra. Hubiéramos evitado ese enorme gasto. Yo creo que hubo mucho interés, por un lado, en gente de buena fe, de querer dar la idea de que vamos hacia una reforma importante y que generar credibilidad, apoyado por países que nos están ayudando. Y por otro lado, más de algunos que ven en eso la posibilidad de un negocio. Entonces yo creo que esas cosas deben ser eliminadas a partir del próximo año en la agenda del país. Lo primero debe ser terminar con todas las reformas y esta vez solo quedan poquitos días de este mes para que en esta actual legislatura que no se ha cerrado se proponga la reforma más importante, que es la de la segunda vuelta, y se ratifique en la siguiente legislatura pocos días después. Si no estamos en segunda vuelta, y no habría habido una verdadera reforma sustancial para evitar los problemas del 2017. No, anoche escuché con Cristian Morazán de HRN a la diputada Doris Gutiérrez. Yo he venido diciendo a lo largo de los meses que la segunda vuelta es difícil que se dé porque, como bien se lo planteaba Neri Arteaga también, ocupan al Partido Nacional y el Partido Nacional no está de acuerdo con esa segunda vuelta. Pero lo que usted ha dicho, doña Doris, es delicado. Estamos peor que antes, cuando se nos prometió, vuelvo a repetir, un censo moderno, una tarjeta de identidad nueva, segura. Hay cuestionamientos que por qué esa tarjeta de identidad no se va a hacer en Honduras, sino fuera de Honduras. El procedimiento de depuración del registro, ¿se completó o no se completó? Y ahora que vamos, que todo fue una ilusión, que vamos otra vez con el mismo censo. Hasta acuérdense que doña Xiomara Castro decía que ella no se iba a presentar a las elecciones si se iba con el viejo censo. Se habló de que se iba con un nuevo censo, pero al final la decisión es que tantas inconsistencias son es demasiado en todo el país y que se va a tener con ese censo. Sobre la segunda vuelta, esas reformas electorales y qué faltó, que les han dicho en el Registro Nacional de las Personas. Doña Doris. Bueno, primero decirle que nosotros también nos hemos sumado al grupo de diputados y diputadas que estamos de acuerdo con la segunda vuelta. ¿Por qué estamos de acuerdo con la segunda vuelta? Porque definitivamente es un mecanismo que nos va a permitir poder manejar una situación de crisis que pudiera darse como el año 2017, por un lado, y por otro lado,
tener un gobierno que tenga pues un respaldo popular mayor y por consecuencia una mejor gobernanza. Gobierno que está gobernando con 25, 30% realmente no tiene el apoyo popular necesario para que haya mayores niveles de gobernabilidad. Esto de la segunda vuelta lo venimos cantando desde las legislaturas anteriores, desde el Congreso anterior. Se presentaron estas reformas y se fueron, en un momento el Partido Liberal las retiró porque si se sometía a votación no se iba a lograr que se aprobara porque no se tenían los votos. Y si eso ocurría ya no se podía volver a tratar. Entonces por eso ellos yo creo que acertadamente lo retiraron. Sin embargo, ahora ahí están algunas propuestas de segunda vuelta en la Secretaría del Congreso Nacional y bueno, tampoco se le ha dado el trámite necesario. Yo sí estoy clara que el Partido Nacional no quiere segunda vuelta porque definitivamente para ellos sería un riesgo bastante grande que toda la oposición, por ejemplo, se uniera alrededor de una segunda vuelta e inclusive la gente independiente, o sea, la que no pertenece a ningún partido, pero que sí desea realmente un cambio de gobierno, dada la situación que estamos viviendo actualmente, incluso las denuncias en Nueva York, todo esto. Entonces, nosotros tenemos la esperanza, como dicen que la esperanza no llena, pero mantiene, que en estas 2 semanas que faltan para que se cierre la legislatura, pues este partido reflexione y se dé cuenta que el pueblo hondureño quiere la segunda vuelta. Y una tesis que yo siempre he manejado es que el Congreso Nacional, cada vez que se aprueba una ley, deberíamos legislar pensando en que la mayoría de esas leyes beneficien a lo que el pueblo hondureño aspira y espera de nosotros. Lamentablemente, pues le damos la espalda a lo que el pueblo quiere y ahí se aprueban un montón de leyes para favorecer determinados grupos, determinadas empresas, para favorecer determinados partidos, en fin. Creo que eso ya lo sabemos, lo vivimos en carne propia y el pueblo hondureño lo sabe, que no legislamos realmente pensando en las grandes necesidades que tiene la mayoría de la población hondureña. Entonces es un primer argumento. Un segundo argumento es que nuestra bancada mandó al Congreso Nacional, presentó una manifestación de 14 páginas donde señalábamos todos estos errores que se estaban cometiendo. Y esto lo hicimos desde hace varios días, no es que lo hicimos a última hora, a fin de que el Congreso tomara cartas en el asunto, se sentara con el registro de las personas para revisar qué es lo que estaba pasando y que se corrigieran algunos errores que ya se habían detectado, personas que se habían enrolado hasta 6 y 7 veces, que aparecían con el apellido cambiado, que bueno, en fin. Inclusive se hablaba que hasta los que estaban viniendo a cortar café se estaban enrolando. Bueno, entonces lo que nosotros decíamos, investiguemos esto antes de que se presente ya el resultado completo del trabajo de enrolamiento. ¿Qué pasó? Como siempre, si ahí las cosas no vienen del Poder Ejecutivo o de los partidos aliados con el Partido Nacional, todo lo que lo digamos los demás es como ir llover. Todo lo que nosotros presentemos de buena fe, queriendo que las cosas mejoren, proponiendo, no solo criticando, tampoco se toma en cuenta. Entonces ahora, como quien dice, son polvos de aquellos lodos. Todo esto que está ocurriendo, la bancada del Pino se los dijo con tiempo e inclusive tuvimos una reunión en cierto momento con los 3 señores del Registro Nacional de las Personas. Estuvimos viendo algunos temas, ellos dijeron que sí, que los iban a corregir, porque nosotros de manera civilizada queríamos que realmente este censo fuera algo creíble, algo que no diera lugar a dudas, sobre todo la famosa depuración, porque siempre decimos que en Honduras votan los muertos y van a seguir votando, porque definitivamente inclusive no se ha actualizado la base de datos de todas las personas que han fallecido. Nosotros también presentamos un proyecto de decreto para que no se le cobre
a los familiares de las personas que, pues por una u otra razón, no fueron a registrar a sus difuntos y a que les dieran la carta de función. Hay cualquier cantidad de personas que no están, no se ha identificado que están fallecidas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Yendo a los hospitales a ver quiénes murieron ahí, pero hay toda la gente que no muere en los hospitales. Todo eso se previó, pero bueno, a veces, como dice don Aristides, que nosotros somos partidos que tenemos pocos votos, es verdad, pero no siempre la razón le asiste a los que tienen grandes cantidades de votos, ¿verdad? Así que nosotros, como les digo, lo hicimos de buena fe, y bueno, pues no se le dio la importancia del caso. Entonces ahora estamos en una situación de incertidumbre muy grande, sobre todo los que van a las elecciones primarias en este momento, internas, y esperamos que, como lo dijo el Consejo Electoral Nacional ayer en su carta, la presidenta Ana Paola le está diciendo al registro que ellos van a revisar nuevamente el censo y les van a proponer alternativas de solución, porque materialmente es imposible que en 2 semanas, por vía telefónica, se pudieran resolver 1 millón y pico de inconsistencias. Fíjate que a mí me llamaron el otro día. Como yo contesto todas las llamadas, ¿verdad? Pero hay gente que no hubiera contestado. Entonces contesto yo y me dicen, ¿usted es Doris Alejandrina Gutiérrez? Sí, yo soy. Mire, la llamamos de registro a las personas. Primero yo no tenía la certeza que eran ellos o no, ¿verdad? Pero bueno, ajá, le digo yo, ¿qué se le ofrece? No, dice, queremos saber dónde vive usted. Bueno, está al lado. ¿Y dónde vota usted? No, pues si ustedes ya me preguntaron dónde votar. No, es que nosotros la tenemos en la escuela INICE. Entonces, no, mi centro de votación es el centro de Ciudad Aguilar. Vaya, pues muchas gracias. Eso es toda la actualización que hicieron. Imagínese usted que le hubiera contestado otra persona a mi teléfono y le hubiera podido dar datos también equivocados. O sea, le estoy poniendo un ejemplo real que yo lo viví. Compañeros míos que trabajan en mi bancada, asistentes y todo, 2 de ellos no aparecen ni siquiera mencionados en ese censo y tienen la hoja que se enrolaron. Cosas como esa, está como bien complicado que la puedan resolver. Entonces, por esa razón, pues nosotros, como les digo, hemos propuesto algunas soluciones que esperamos que aunque tarde se tomen en cuenta, ¿verdad? Y yo creo que si toda la vida vamos a decir que históricamente eso ha sido así, históricamente los fraudes van a ir siendo cada vez mayores. Si nosotros mismos no reflexionamos que tenemos que cambiar y tenemos que colocar en esos cargos las personas idóneas, póngale que sean del partido, pues va, pero que por lo menos reúnan los requisitos. Pero ¿qué pasó? Hay cualquier cantidad de denuncias que los que sacaron la mejor nota no fueron los que fueron contratados, y que se dio una cuota a cada uno. A vos te tocan tantos, a vos tantos, en este departamento te tocan tantos, y así fue la cosa. ¿Cómo va a funcionar eso? Pero ni que nos tocara contratar una persona que nos ayude en la casa, no la vamos a contratar si no reúne los requisitos mínimos. Entonces esa es la realidad, que nosotros pues estamos también preocupados, porque es un dinero que se ha invertido, que es el dinero de nosotros, del pueblo, de lo que pagamos con los impuestos, y que el resultado pues realmente hasta el día de hoy es un verdadero fiasco. Repercusiones, implicaciones de todo esto, doctor Aguilar. Bueno, el problema es casi, digamos, histórico. La cultura nuestra es, como ya lo mencionaba Aristides, de desconfianza. Hemos perdido la fe, la confianza en casi todas las instituciones. Y ahora con mucha más razón en los procesos electorales, en el censo y en cualquier otro campo de la actividad humana que se realiza en las diferentes instituciones. Yo quisiera centrarme en esto de la segunda vuelta. En realidad este es un proceso histórico que se ha seguido en América Latina por una necesidad de resolver la problemática de los resultados, confiables o no.
Se ha hecho necesaria la segunda vuelta porque el bipartidismo ha ido desapareciendo en todos los países. Cuando solo existían dos partidos fuertes en cualquier país, entonces no era necesaria una segunda vuelta. Pero poco a poco, los partidos tradicionales, unos desaparecieron y otros han quedado disminuidos, surgiendo nuevos partidos. De tal manera que los resultados en las elecciones son compartidos, no hay una diferencia que pueda en una primera vuelta concretarse en un porcentaje alto, más del 50%. Entonces, por eso los otros países, empezando por Guatemala, El Salvador, Costa Rica y casi todos los países de América del Sur tienen una segunda vuelta. Aquí en Honduras, hasta antes del golpe, antes del 2009, no era necesaria la segunda vuelta, porque el 95% de los votos los obtenían los dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Pero después del golpe se divide el Partido Liberal, entonces, y surgen otros partidos, ya no hay un partido que pueda obtener en la elección más de un 30-35%. Ese es el mismo camino que siguieron los países de América Latina, de tal manera que en este momento solo México, Honduras, Panamá y Paraguay no tienen segunda vuelta, y todos tienen segunda vuelta. Y entonces, ¿por qué es necesaria esa segunda vuelta? Insistimos, porque ya cuando se practica, entonces el partido ganador o el candidato ganador obtiene más del 50%, y como decía Doris Gutiérrez, eso le da legitimidad a un gobierno o a un presidente, cosa que en Honduras ya no se está dando. En las dos últimas elecciones, el 30 y tanto por ciento es que obtuvo el Partido Nacional y su candidato. De tal manera que esto de la segunda vuelta es una necesidad, y estamos a punto de perder la oportunidad de resolver el problema, porque esto crea crisis. Las dos crisis, los últimos dos procesos electorales, en gran parte tienen su causa en los resultados de esa elección en donde el candidato no obtuvo una cantidad de votos que le den legitimidad. Y es más, esto es importantísimo, los organismos internacionales han recomendado insistentemente a Honduras, al gobierno y al partido, a los partidos políticos, que se implemente la segunda vuelta, especialmente la Unión Europea. En las elecciones del 2013, nosotros estuvimos platicando con la jefa de la delegación de la Unión Europea, insistió en que ya debería existir la segunda vuelta y recomendaron que se implementara. El partido de gobierno se opuso, no se llevó a cabo, no se implementó, no se hizo la reforma. Por eso no querían venir los de la Unión Europea a las elecciones del 2017. No querían venir, estaban reticentes, precisamente porque no se atendieron las recomendaciones que ellos hicieron. De tal manera que el partido de gobierno, pues eso da un poco así como risa por la forma, diríamos, poco formal, poco seria, con que se ven las cosas. Imagínense que el partido de gobierno está proponiendo que para que haya segunda vuelta que se haga una consulta ciudadana. Pero cuando violentaron los artículos pétreos, ahí no le consultaron a nadie. Solo le consultaron a 5 magistrados de la sala de lo constitucional, y ellos fueron los que le dieron paso a la violación de los artículos pétreos. Entonces, lo más adecuado, lo correcto, lo sano, lo democrático, lo conveniente, lo positivo, debería ser que el Congreso apruebe la segunda vuelta haciendo la reforma de 2 artículos o de 1 de la Constitución para que pueda llevarse a cabo. En resumen, con esto termino, hay 2
errores en que han caído los del partido de gobierno. Uno, piensan y dicen y argumentan que resultaría costoso una segunda vuelta. Eso es falso. Una segunda vuelta apenas tiene el costo de la tercera parte de una elección ordinaria. Porque solo es una sola papeleta con 2 candidatos y solo 2 personas. Y el otro error que ha caído también, y muchos ciudadanos, no solo del partido de gobierno, que en una segunda vuelta la oposición se une y, entre comillas, dicen echarle la vaca al que quedó en primer lugar. Eso no es cierto. En más del 75% de los casos en una segunda vuelta, el que ganó la primera gana la segunda. En América Latina, en los últimos años, solo hay 3 o 4 casos en que alguien que quedó en segundo lugar ganó en la segunda vuelta. Esto sucedió en Guatemala, en Costa Rica y en Perú. Entonces, es otro error. Ahora lo que puede suceder, y ha sucedido, que cuando un gobierno no da las facilidades, cuando no se actúa democráticamente, entonces la ciudadanía espontáneamente se une y hacen alianzas sin necesidad de inscribirlas, y se van la ciudadanía el voto en contra, que es el que decide. Y hay casos recientes, el de Dominicana, el de Guatemala y también en Perú, porque la ciudadanía, y en Costa Rica, porque la ciudadanía se ha volcado masivamente. El más reciente ejemplo es en El Salvador. De tal manera que no es lejana esa posibilidad acá en Honduras, precisamente por esa reticencia, por esa negativa, por no abrir los ojos ante una realidad de que una gente, diríamos, de pensamiento ha ido avanzando y nosotros no hemos podido llegar a eso. Ojalá que en estos días que faltan se haga la reforma al artículo constitucional para que haya segunda vuelta, reformando en este momento y ratificándolo en la siguiente legislatura. El fin de semana yo escuché al presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, decir que iba a haber una nueva ley electoral también. Y el secretario del Congreso, el señor Zambrano, ha hablado de una reunión con negociaciones para aprobar ley electoral en su totalidad, como fue posible. ¿Cómo es posible eso? Aristides, yo insisto, segunda vuelta, el Partido Nacional no quiere aprobar. Aristides. Bueno, yo creo que los argumentos del Partido Nacional son argumentos que no son falaces, porque a ellos lo del dinero no les preocupa si se lo están robando. Con solo lo que se robaron en lo de los hospitales se financia no una segunda vuelta, sino la elección general. Y sin embargo hemos visto que un gobierno que carece de legitimidad de origen como este, le sale más caro al país, porque crea inestabilidad política y eso ahuyenta toda clase de inversiones y toda falta de armonía que se necesita para progresar. Un país para progresar necesita armonizar. Una sociedad dividida no progresa, no puede hacer ni siquiera, bueno, lo vemos y disculpen que recurra a ejemplos para que la gente lo entienda de manera más simple, puesto que los ejemplos nos ayudan a todos. El país que tiene el manejo más el país del primer mundo, el que tiene el manejo más desastroso de la pandemia, es el país más rico, es Estados Unidos. Y eso se da por una mala dirección política y también por el hecho de esa división que hay en la sociedad americana. Mientras unos creen que la pandemia debe estar sujeta a reglamentaciones, la otra mitad está siguiendo al presidente y dice que eso no hay que prestarle atención y que eso es un problema de los estados. Entonces, lo mismo acá. Entonces, necesitamos tener claridad sobre que esos pretextos del Partido Nacional es porque ellos están desesperados porque saben que tienen un rechazo popular enorme y están agarrando de una esperanza ilusoria de que van a mantenerse en el poder. Es muy difícil.
tendría que la oposición ser completamente torpe, porque si ellos ponen ese tipo de obstáculos, siempre van a encontrarse las vías. Ya lo vimos la vez anterior, no permitieron la segunda vuelta, se aliaron dos fuerzas, que es la de Salvador y la del Libre, y esas fuerzas en realidad ganaron. Ya tenemos la lección de que hay que aliarse todas las fuerzas. Esta vez nos vamos a aliar 3 fuerzas para ganarles. Y lo mejor sería que eso fuera mediante un proceso transparente para no crearle más problemas al país, porque la falta de sentido nacional a quien va a hundir es al Partido Nacional. El Partido Nacional, si aumenta si agrega a su mal legado el hecho de que no quiso dar elecciones libres y que puso miles de obstáculos, es un partido que después de perder el poder va a ser rechazado por décadas aquí en Honduras. Entonces deben de demostrar, a mi juicio, de que son demócratas. Por otro lado, yo creo bastante en el argumento de Augusto. En las segundas vueltas depende mucho de quienes ganen las primeras. Pónganse que en estas elecciones primarias saquen más votos el Partido Liberal o el Partido Libre, ahí hay una marcada diferencia psicológica. Quiere decir que en las generales puede ser que el partido, digamos, tres hipótesis, el Partido Nacional saque una gran cantidad de votos y que el otro partido de oposición que saque más sea el Partido Liberal. Entonces, en una segunda vuelta, siendo que el Partido Liberal es un partido centrista, puede recibir un enorme caudal de votos, de exliberales, de libres, de independientes, de la gente del Pino, de los partidos de oposición minoritarios, y no así la que queda enfrentando al Partido Nacional es la candidata de Libre o el candidato de Libre, porque entonces tenemos un esquema de polarización ideológica, y el Partido Nacional inmediatamente, y Libre también, se enfrascarían en una lucha ideológica de derecha contra izquierda. Y entonces ahí la gente que es de derecha de los partidos minoritarios y los de derecha del Partido Liberal se van a ir con la derecha, y los de izquierda de partidos minoritarios y los de izquierda que hay en el Partido Liberal se van a ir con Libre. Entonces son resultados diferentes. O si, por ejemplo, los dos que quedan son Partido Liberal versus Partido Libre, o Narrala, póngale Narrala, que es otro partido que no va a primarias, no sabemos su fuerza todavía. Hay varias combinaciones que se pueden dar. Entonces, es prematuro en los cálculos hacer un análisis donde se crea que la segunda vuelta no es peligrosa para el Partido Nacional. El Partido Nacional, más bien ahí puede jugar más. Por otro lado, yo creo que es importante decir que si bien hay todos esos problemas con el censo es un censo completo en el sentido de que están inscritos todos los ciudadanos. Hemos aprobado o se ha aprobado en el Congreso una ley que permite votar con la tarjeta vieja y con la tarjeta nueva. La gente va a estar habilitada para ir a esas elecciones. Son elecciones primarias. Lo que se espera de una elección primaria es que en el interior de los partidos mayoritarios no se den los problemas de fraude que se dan en las generales, porque ya es el colmo que en los propios partidos se tengan miedo entre correligionarios. Entonces, el asunto es que lo que estamos haciendo en esta etapa es simplemente seleccionando quiénes van a ser los candidatos a las generales de cada uno de los partidos mayoritarios. Y luego viene el proceso de selección de los partidos minoritarios, que no es mediante el voto directo, sino que lo hacen en asambleas, o a veces simplemente de dedo, eso ya lo sabemos. Es decir, hay partidos minoritarios donde no hay una verdadera asamblea participativa,
y donde ya llevan armadas las planillas y la planilla que va, esa es la que queda. Hay otras donde sí en las asambleas de los partidos y donde solo votan sus militantes, no es una asamblea abierta a todos los votantes, a todos los ciudadanos, pero es de militantes del partido, van varias propuestas. Y eso es más democrático, pero hay que esperar ese resultado de los partidos nuevos emergentes para saber quiénes en los sondeos van a tener la mayoría. Todo un montón de cosas están por definirse. Lo que sí quiero recalcar es que para que aseguremos una elección bastante transparente y elección libre, donde el pueblo pueda reconocerse en ella y que superemos los problemas de falta de gobernabilidad y todos los otros problemas, tenemos que necesariamente tener aprobada esta ley para las elecciones generales, que es donde se disputa el poder de la nación. Y tenemos que tener una segunda vuelta, porque ya hemos aquí explicado cuáles son las necesidades de un sistema como el nuestro, en que hay un multipartidismo y ya no hay un bipartidismo. Sí, permítame, solo voy a cumplir con los patrocinadores y continuamos hablando sobre estos temas. Y el tema de la reelección, ¿cómo va a quedar? La elección interna y la situación política del país. Después de una pausa, continuamos. El secretario general Antonio Guterres declaró oficialmente que buscará un segundo mandato de 5 años al frente de las Naciones Unidas. En una carta enviada al presidente de la Asamblea General, Volkan Bozkır, Guterres dijo que sería un honor para mí continuar sirviendo a la organización en la consecución de sus propósitos y el cumplimiento de sus nobles objetivos. El ex primer ministro portugués y jefe de refugiados de Naciones Unidas fue elegido por la Asamblea de 193 miembros para suceder a Ban Ki-moon, después de una contienda muy disputada en octubre de 2016, que inicialmente incluyó a 13 candidatos. Guterres asumió el cargo en enero de 2017. Estoy disponible para servir un segundo mandato como secretario general de las Naciones Unidas, si esa es la voluntad de los Estados miembros, declaró Guterres en la carta enviada a Bozkır y obtenida por la prensa asociada. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien. Doña Doris, usted dijo algo que es delicado. Estamos peor que antes. Y en las últimas elecciones han habido problemas. Dios quiera que no hayan problemas en el país. Aunque con esto que hizo Donald Trump allá en los Estados Unidos, pienso que en muchos países del mundo ya no van a querer aceptar resultados de elecciones. Ojalá me equivoque, pero si eso pasa en la democracia más importante, ¿qué va a pasar? Bueno, Bush decía que parecían república bananera y ahí nos sentimos aludidos indudablemente. Y doña Doris, ¿qué se puede hacer para mejorar en lo que cabe? Estamos a muy pocos días que los 3 partidos, Libre, Liberal y Nacional, vayan a elecciones internas. ¿Qué se puede mejorar para que eso no pase, que estemos peor que las últimas veces? Porque eso es de verdad grave. Si la última vez fue un desastre internacional y ahora ya otra vez estamos en problemas, el registro no cumplió, esa es la realidad, no cumplió. Yo he escuchado que el abogado Aristides Mejía y el doctor Aguilar hicieron un buen trabajo, fueron al Congreso, hicieron explicaciones, pero al final el registro no cumplió. Las propias autoridades del Consejo Nacional Electoral les dijeron que tenían inconsistencias, que ese censo no estaba bien. Y a todos nos ha tocado, pues, que si alguien se va a enrolar o no aparece, o le preguntan, ¿y esa colonia dónde es? O
o los problemas siguen? No hay nada nuevo. ¿Qué hacer en el poco tiempo que queda para usted, doña Doris? Bueno, primero había quedado una pregunta en el aire antes de que entráramos a la pausa, y es sobre el tema de la reelección. Fíjese usted que en la elección anterior fue cuando se violaron los artículos pétreos y el Tribunal Supremo Electoral permitió que se inscribiera una persona que, según el punto de vista de la mayoría de los hondureños, no debió haber sido inscrita porque la Constitución lo prohibía expresamente. Entonces, ¿por qué digo yo que ahora estamos peor? También por ese tema. Porque ese tema de la reelección, lo que quieren ellos es que se regule, dicen ellos. Sobre todo los nacionalistas, que son los que han impulsado esta violación a la Constitución cuando acudieron allá a la Corte Suprema, que se declararan inaplicables algunos artículos, etcétera, etcétera. Entonces ellos están ahora con una onda de que se regule, dicen, que hay que regular la reelección para que así no haya problema. Por lo menos nuestro punto de vista es que no se puede regular a algo o una figura que es inconstitucional, que es ilegal y a la vez inmoral. Y oiga bien lo que le estoy diciendo, así como va la onda de que el tema no se quiere tocar de frente en el Congreso y que el Congreso ratifique nuevamente los artículos pétreos tal como estaban, entonces se puede dar una posibilidad, y es que el señor que está de titular del Ejecutivo se vuelva a postular como candidato. Yo eso no lo veo lejano, la gente lo comenta y usted sabe que cuando el río suena piedras trae. Y entonces van a decir que como la reelección no se reguló en el Congreso, entonces que perfectamente cualquier ciudadano, no digo ciudadana porque no ha habido ninguna presidenta en Honduras, cualquier ciudadano que ha sido presidente se va a poder inscribir también en base a que la reelección no ha sido regulada. Este es un tema que a mí me parece también que es delicado, y por eso digo que estamos peor que el proceso electoral anterior. Porque en el proceso electoral anterior teníamos nosotros la esperanza de que el Tribunal Supremo Electoral iba a actuar de conformidad y en apego a la Constitución, no en base a una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Y sin embargo, ya ve lo que pasó. A la hora de la hora se aliaron, hicieron la inscripción y bueno, de ahí ya sabemos toda la otra historia, lo que pasó, que ganó la alianza, que por cierto la alianza fue entre el PINU y Libre, porque Salvador Narrala no tenía partido, se lo habían robado también el partido, se lo mandaron a otras personas, etcétera. Y como siempre nos vende menos a los que dicen que somos pequeños, si no hubiera sido por el PINU, no hubiera habido alianza, porque Libre no podía irse solo y Salvador no tenía partido. Entonces nosotros entramos en ese proceso, fue un proceso victorioso, pero que al final un Tribunal Supremo Electoral aliado con otros sectores prácticamente le quitó el triunfo al pueblo hondureño, que es el que había asistido a las urnas. Y también quiero decir algo en relación a lo de las mesas electorales. No es cierto que todos los partidos llenan las mesas electorales. Nosotros tenemos informes de que de los 3 partidos que son mayoritarios, inclusive en el mismo partido de gobierno hubo un porcentaje mínimo que no se llenaron las mesas. Y no digamos del Partido Liberal, y pues no digamos aquí en Tegucigalpa, yo anduve en más de 50 centros de votación y no habían representantes de algunos partidos que dicen que tienen representación en todas las mesas. Así que no nos hagamos ilusiones de que los 3 partidos sí tienen representantes en todas las mesas, porque no es cierto. Y hay datos concretos que pueden reafirmar eso. Entonces, definitivamente ahora con el tema, estamos peor ahora, porque definitivamente la mesa electoral la va a manejar 3 partidos. Los otros 2 van a estar de chemis ahí, unos en un lado, otros en otro lado. Entonces, yo no digo que se tenga que tener 14 personas en una mesa electoral, pero por lo menos que haya una representación equitativa. Y así como lo están haciendo, prácticamente lo están manejando de manera completamente antidemocrática. Porque sea como sea, para que escribieron ese montón de partidos, sí,
La Constitución dice que los partidos legalmente inscritos tienen los mismos derechos, ya solo tenga 100 militantes como tenga 1 millón o 2 millones. Entonces, por donde lo vea, también se está haciendo una concentración de poder en las mesas electorales. Y nosotros no dudamos que ahí puedan haber alianzas entre ellos mismos. Y en esas alianzas, entonces, ahí al final, pues se van a dar los movimientos fraudulentos que siempre se han dado en esas mesas electorales. Por eso nosotros también, de buena fe, propusimos la ciudadanización de las mesas, que por cierto el doctor Aguilar lo ha visto siempre con buenos ojos y nos ha puesto muchos ejemplos de muchos lugares donde él ha ido como una persona que es muy experta en el tema y donde ha visto que eso funciona si queremos que funcione. Ahora, si no queremos que funcione, entonces nada nuevo va a funcionar. Sigamos, que siga el entierro. Permítame un momento, doña Doris, solo permítame un momento. Entonces, ¿usted no cree en esto que dice el presidente Hernández? ¿No se va a reelegir? Vamos a ver. Van a cortar ese pedazo de vamos a ver. Le pregunto si se va a reelegir. Vamos a ver cuántas veces se lo he dicho, pero se lo puedo decir las veces que usted me pregunta. Yo voy a asegurarme que este proceso interno y el general tenga todo el respaldo del Ejecutivo para que Honduras escoja un nuevo presidente o presidenta. Y nosotros le entregaremos un país diferente. La entrevista con Raúl. Entonces, doña Doris, está diciendo el hombre que no se va a reelegir. Mire, lo mismo dijo la vez pasada, ¿verdad? Que iba a respetar la Constitución y las leyes. Y como dicen, a confesión de parte, relevo de pruebas. O sea, la vez pasada dijo que no, y al final sí, y ahí está, encabezando el poder ejecutivo, reconocido o no, como sea, pero ahí está. Pues ahora, como quien dice, en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Entonces, como cuando usted le dice a la novia que se va a casar con ella, y que aquí, que allá, y este y que el otro, y a la hora de la hora se hace loco y se pierde y ya no se casó con ella. Entonces, la misma situación, estoy poniendo un ejemplo así muy popular, pues la misma situación se puede dar, gallina que come huevo que se quema en el pico. Entonces, dígame ya, algo, bueno, doña Doris, y el Pino, doña Doris, ¿y el Pino por qué no va a internas? Nosotros no vamos a internas porque no tenemos movimientos internos. Ahorita hubo una internita entre 2 candidatos a alcaldes aquí en el Distrito Central, porque habían 2 planillas, pero en la mayoría de los lugares tenemos que aceptar que no tenemos elecciones, que no tenemos movimientos internos, no hay. Porque bueno, la militancia también no es tan grande, hay que decirlo, y a mí no me apena decir eso, porque yo soy realista y sé que estamos en un partido, aquí es difícil, el PRI no rompió el bipartidismo, fue el primer partido legalmente inscrito después del Partido Liberal y Nacional, hace 42 años, sin embargo, bueno, no es fácil pues llegar a, el Partido Libre se constituyó de otra manera, después de un golpe de Estado y por una reacción popular. Entonces, definitivamente es un partido que su nacimiento y sus orígenes es muy diferente a los demás partidos. Además, el Partido Libre también significó una ruptura grande dentro del Partido Liberal, que efectivamente era el partido más grande de Centroamérica. Te lo digo yo porque mi papá y mi mamá, una mujer muy humilde, en aquellos años, yo me acuerdo de ella, en 1959, ella andaba ahí con un pajarito en una camisa, pero con amor y con todo, no buscando chamba ni nada de eso. Y fue cuando las mujeres votaron por primera vez que llevaron a Ramón Villeda Morales a la presidencia de la República, que después fue electo en una asamblea, no sé qué, pero el pueblo votó por él, ¿verdad? La gente votó por él. Entonces, lamentablemente, pues el partido se dividió y ahora tenemos los resultados que te divide y vencerás. Esa es otra estrategia que le ha resultado muy bien, sobre todo al partido de gobierno. Así que, terminando con lo que dijo el señor Hernández, pues tomémosle la palabra otra vez, a ver si hoy cumple lo que dice. Pero ya una vez lo dijo y no lo cumplió. Y solo estoy hablando de hechos, no estoy haciendo análisis, solo estoy hablando de hechos que se dieron
Y ahora que está diciendo que no, bueno, vamos a ver, le tomamos la palabra. El fin de semana, ahora voy con el doctor Augusto Aguilar y con el abogado Aristides Mejía, dijo cosas importantes en una reunión que sostuvo con sus líderes. El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, dijo cosas importantes, dijo que van a haber internas y aseguró que van a haber elecciones generales. Esto dijo el doctor Mauricio Oliva, líder de Juntos Podemos del Partido Nacional. El precandidato presidencial de Juntos Podemos, Mauricio Oliva, se reunió con líderes y simpatizantes de su movimiento político en la colonia Villavieja de la capital y el municipio de Ojojona, Francisco Morazán, donde aseguró creer en la política de la esperanza y no en la del miedo. No en la política del miedo. Miren cómo nos tiene la pandemia. Todos nos tiene con una mascarilla. Pero estamos empezando a saber a convivir con ella. En vez de temerle, debemos conocerla para saber cómo prevenirla. En vez de generar temor, generamos una esperanza en un futuro inmediato mejor. Aseguró además que celebraríamos elecciones internas, así será. También que íbamos a tener una nueva electoral, la cual está por aprobarse y la que permitirá que en los comicios generales haya mayor transparencia. Yo les dije que iban a haber elecciones internas y van a haber elecciones internas. Les dije que va a haber una nueva electoral y les prometo que va a haber una nueva ley electoral antes del proceso interno. Y les reitero hoy que vamos a ir en noviembre al proceso electoral más claro, más transparente y más incluyente en la historia política de este país. Por su parte, el coordinador de campaña y primer candidato a diputado. Bien, que van a haber internas, nueva ley electoral y elecciones generales, dice el doctor Oliva. Comentarios, doctor Augusto Aguilar. Bueno, yo a esas afirmaciones no le veo nada nuevo, nada novedoso, tío, ya sabemos, todo el mundo sabe que las elecciones primarias van a ser internas de algunos partidos políticos el 14 de marzo y que el último domingo de noviembre son las elecciones generales. Que va a haber una nueva electoral. Solo un punto ahí, doctor, solo un punto ahí, sí. Como dijo doña Doris, aquí hay la duda, aquí ha habido dudas siempre si van a haber internas, si no van a haber internas, si Juan Orlando si va a querer reelegir, y en eso sí creo que el doctor Oliva ha sido constante, y en las reuniones que han sostenido con ustedes, de que hayan internas, que hayan generales, porque doña Doris lo dijo hace unos ratos, siempre hay dudas. Oliva confirma las internas, las generales y de la nueva ley electoral que dice. Sí, entonces efectivamente, la duda no está en que si van a ver o no van a ver. La duda está en que si van a ser realmente transparentes y que las reformas electorales que hemos propuesto se van a aprobar tal y como ha sido la intención de muchos diputados y el equipo que trabajamos con la nueva ley. Entonces, ahí es donde está la duda. Y la otra gran duda es si realmente el Partido Nacional, con su actual presidente, no va a querer reelegirse, tal como lo planteaba hace algún momento la diputada Doris Gutiérrez. Ahí es donde está la gran duda. De tal manera que esas afirmaciones sobre que van a haber elecciones no es nada nuevo. Lo novedoso podría ser, y realmente constructivo, en que sí se hicieran esas reformas electorales, pero no a conveniencia del Partido Nacional. Por ejemplo, es una cosa que no sé por qué no lo hemos tocado el día de hoy, una cosa como hasta suena como a disparate, eso de que los magistrados suplentes del Consejo Nacional Electoral tengan voz y voto. Eso es algo pero inconcebible, y ahí surge la duda, y ya es el rumor a nivel nacional que el Partido Nacional quiere que los suplentes tengan voto para poder aprobar la inscripción nuevamente de Juan Orlando Hernández. Eso sí es delicado, preocupante, y realmente eso desde ningún punto de vista es conveniente para la democracia y para la tranquilidad en este país.
Sí, Aristides. Bueno, yo creo que en primer lugar me sumo a la duda razonable que ha expuesto Doris, porque aquí todos sabemos que la palabra del presidente no tiene ningún valor y que él ha demostrado no tener límites en nada, no es un hombre mesurado ni nada. Había dicho que no iba a reelección, lo hizo. Se robó luego una elección, hizo un cambio constitucional totalmente ilegal. No existe en la Constitución ningún artículo que permita la reelección. Lo único que hicieron es anular un artículo constitucional mediante un procedimiento completamente inconstitucional e ilegal, que es a través de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, nosotros creemos que en Honduras no vivimos un verdadero Estado de Derecho, sino que el Estado de Derecho ha sido disminuido y ha sido resquebrajado por medio del soborno. Hay mucha gente sobornada de los que toman decisiones, tanto en el sector justicia como entre algunos diputados, y así es que se logró un control casi absoluto desde el Ejecutivo a todas las otras instituciones. De lo que se trata es justamente de salir de esto. Por eso tenemos que ser vigilantes y cautelosos con lo que va a ir pasando. Yo creo que hubo tentativas reales el año pasado desde el Partido Nacional, de una facción del Partido Nacional, de que no hubiera elecciones primarias. Afortunadamente había ya una contienda interna en el propio Partido Nacional y eso es lo que impidió que se consumara eso, porque el presidente del Congreso tiene la pretensión de ser el candidato, entonces no permitió eso por un lado, y luego la oposición fue firme, por lo menos el Partido Liberal y amplios sectores del Partido Libre y partidos minoritarios que no participan en elecciones primarias, pero se sumaron patrióticamente a defender ese proceso, que es el inicio del proceso electoral general. Entonces yo creo que tenemos que estar vigilantes porque queda todavía, a pesar de que el margen de maniobra del presidente se ha reducido sustancialmente, y sobre todo con la elección de un gobierno demócrata en Estados Unidos que influye bastante en Honduras y que no es para nada afín al gobernante. El gobernante tenía muchas afinidades con Trump, que fue el que lo reconoció la vez pasada, y ahora viene una política muy fuerte contra la corrupción del Estado, porque lo que quiere Estados Unidos en la nueva política es buscar que hayan gobiernos libremente electos para que tengan toda la legitimidad del caso. Va a intensificarse como política internacional la lucha contra la corrupción, y esa lucha contra la corrupción, si se tiene éxito, va a permitir que haya más cooperación internacional, es decir, más ayuda económica para para reactivar la economía y que la gente pueda tener empleo y evitar de esa manera que haya flujos migratorios, que es el interés, uno de los intereses de Estados Unidos. Y nosotros somos un país que ha perdido en este momento, digamos, hasta un 8% o 10% del PIB. Hemos disminuido en virtud de la pandemia, de los desastres naturales y de la administración corrupta e ineficiente del Partido Nacional. Entonces vamos a estar en una situación de necesidad de apoyo internacional, y eso hace que las posibilidades de que Juan Orlando pueda imponer una modalidad fraudulenta para presentarse de nuevo a una tercera reelección se reduzca notoriamente. Y sin embargo, la pretensión ahí está, porque es la única salida que ellos encontrarían a todos los problemas judiciales y de otro orden, algunos de los cuales ya están anunciados en Estados Unidos y por los principales medios de prensa del mundo,
The Guardian en Inglaterra y todos los medios de Estados Unidos. Y frente a eso, la única salida del grupo que gobierna es querer quedarse en el poder. Por eso tenemos que ser vigilantes. Y si lo que va a determinar esto finalmente es todos los otros factores. Si los partidos políticos, los líderes principales actúan con firmeza, o se dejan sugestionar, o se dejan comprar, o se dejan coaccionar, que es lo que ha funcionado en el pasado, va a ser importante en todos estos meses que vienen. Y luego lo otro, y con esto termino, es que cómo sería la manera en que Juan Orlando o el presidente actual se pueda ir a una reelección. Pues muy fácil. El candidato de él, que es el alcalde de Tegucigalpa, Sura, podría alegar de que está enfermo o no apto para continuar, renunciar, y se busca la forma desde el Partido Nacional de poner en sustitución, sea él, sea la esposa, sea alguien totalmente afín al gobernante, y en el caso de él, pues sería la posibilidad de la reelección. Eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos, y sobre todo el Consejo Nacional Electoral, que ya se pronunció en forma mayoritaria con los votos de Ana Paola Hall y de Rixi Moncada, de que no van a inscribir al presidente si él intentara reelegirse. Entonces, yo creo que lo que va a determinar no es tanto la palabra del presidente, que ya no tiene credibilidad, como lo he dicho, sino son las condiciones mismas que dificultarían una tercera reelección. Hora de irnos. Conclusiones, diputado Dory Gutiérrez. Sí, bueno, primero escuché al doctor Oliva, dice, nos tienen sin mascarilla, nos tienen con mascarilla y él anda sin mascarilla. Dice, les juro que van a haber elecciones internas, pero no se refiere a las elecciones primarias. Las internas son las de dirección de partido. Las primarias son de cargos de elección popular. Ya es tiempo que los legisladores utilicemos los términos correctos. Repito, internas son de dirección de partido, primarias son de cargos de elección popular, que son las más importantes. Tercero, vamos a tener una nueva ley electoral, pero al paso que vamos será más antidemocrática que la anterior, ya que va a haber exclusión de partidos en las mesas, no va a haber segunda vuelta, no van a haber otras reformas que el pueblo espera. Entonces, una nueva electoral de repente más retrógrada que la vía, a excepción de la paridad y a la alternancia, que sí queremos reconocer que es un avance y que es una lucha de hace 20 años de nosotras las mujeres en este tema. Y en eso el doctor Oliva sí ha apoyado, para que vean que somos objetivos. La otra cosa, y dos puntos más que quiero agregar en conclusiones es, el Partido Nacional ha prohibido los cabildos abiertos todo este año, diciendo que la gente se puede enfermar, que no sé qué, ya están ellos en grandes concentraciones, nosotros ellos, los otros partidos. Entonces, esto más agregado a que quieren ampliar la emergencia, o que ya hay un PCM ampliando la emergencia hasta diciembre de 2021, nos indica, nos da malas señales de lo que el partido de gobierno quiere controlar, inclusive la posibilidad de que la gente se pueda movilizar, pueda protestar, y mantener un estado de emergencia para tener un control inclusive de todos los movimientos que puedan hacerse en relación a situaciones con las cuales el pueblo no está de acuerdo. Entonces, más claro no canta un gallo. Ahí está el camino, ya está más o menos dirigido para que nadie brinque, ni en cabildos abiertos, y para que nadie brinque a nivel nacional. Esas son mis conclusiones, y estoy hablando de hechos concretos, no inventes. Hechos concretos, palabras dichas por ellos mismos, por los titulares del Ejecutivo y del Legislativo. Así es que, si no nos ponemos vivos, pues el remedio va a ser peor que la enfermedad. Solamente, muchas gracias, estimado Raúl y demás amigos ahí, Aristides y el doctor Aguilar. Buenos días, gracias. Feliz año a la diputada del Pino, Dory Gutiérrez. Me dice don Gilberto Ríos, de los coordinadores de la nueva corriente de Carlos Eduardo Reina en Libre,
Buen día, Raúl. Persiste la incertidumbre sobre las elecciones. Ese ambiente no es favorable para unas elecciones participativas. La tendencia es el debilitamiento aún mayor del sistema democrático de Honduras. Continúa la dictadura. Saludos a sus distinguidos invitados, dice don Gilberto Ríos. Doctor Augusto Aguilar, le agradezco su comparecencia, como siempre, la gentileza que tiene para estar con nosotros. Conclusiones y visualización de lo que está por venir en el proceso electoral interno, reformas electorales y elecciones generales. Bueno, creo que las reformas a la ley electoral que nosotros propusimos contienen algunos puntos muy importantes y ojalá que sean tomados en cuenta, sobre todo por la debilidad mayor que ha tenido nuestro sistema electoral es el manejo, integración de las juntas receptoras de votos o mesas electorales, como quiera llamarse, y lo relacionado con la transmisión de resultados. También el escrutinio son partes importantísimas. Nosotros hemos hecho una propuesta, ojalá que se tome en cuenta, porque eso, además de la integración, por una parte, también hay otros aspectos muy importantes, como es la transmisión de resultados. Eso ha sido diríamos, un problema, pero gravísimo en nuestro sistema, porque la transmisión se ha hecho de las mesas o de los centros de votación al Consejo Nacional Electoral o Tribunal Supremo Electoral. En la propuesta que nosotros hemos hecho, esa transmisión debe ser, de acuerdo a como hemos planteado, simultánea, al mismo tiempo que se haga al Consejo Nacional Electoral a los partidos políticos. Eso es importantísimo. 2, que el escrutinio sea, diríamos, público, que no se encierren, que los observadores de las mesas puedan ser de la misma comunidad o de las que figuran en el censo o los que le han ejercido el sufragio. Son aspectos importantes. Pero quizá lo toral de todo lo que hemos estado hablando es que si no se aprueba lo de la segunda vuelta, las reformas que se hagan van a ser superficiales y no van a convencer ni a la ciudadanía en general ni a los organismos internacionales. De tal manera que es casi como una necesidad vital para la democracia y para la confiabilidad de los procesos electorales que se apruebe la segunda vuelta. De no hacerlo, quedaremos en gran deuda con la democracia, con el pueblo y con la comunidad internacional. Gracias al doctor Augusto Aguilar, ex presidente del Consejo Nacional del Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, y un hombre que internacionalmente es muy reconocido en temas electorales. Cierro con el abogado Arístides Mejía Carranza. Van interna a los liberales. ¿Hay confianza en los listados, Tito? ¿Hay confianza? Eso de la identidad, ¿se va a votar con la vieja identidad? Alguna gente se esperaba, como bien decía Doris Gutiérrez, nos prometieron que en diciembre tendríamos la nueva identidad. Está como los hospitales móviles, no existe la identidad nueva. Tito. Como hemos dicho, Raúl, vamos en condiciones que no son idóneas. Sin embargo, quiero hacer la aclaración de que el listado no es el mismo que el del 2017. Como he explicado, los listados electorales, los censos van evolucionando todos los días. Lo único que no hay es la depuración, que al hacer el listado nuevo quedarían por fuera todos aquellos que han fallecido hasta el momento y evitar que se utilice la cédula de identidad de personas muertas para votar. Eso se da en las elecciones, pero no es incidencia tan fuerte como los otros factores de fraude, porque para que una persona utilice la cédula de un fallecido se necesita la complicidad de aquellos que están en la mesa. Entonces, para estas primarias, en donde lo que se busca es sacar los candidatos, yo creo que eso no va a ser un gran problema para que tengamos resultados aceptables que permitan seguir a lo siguiente. Ahora, yo creo que lo que sí hay que poner el dedo
es sobre que se aprueben esas reformas. Nosotros con Augusto, con 2 miembros del Partido Nacional, que son Anduray y Aguilar González, y con Lino Tomás Mendoza y Ernesto Paz, hicimos junto a la comisión presidida por Mario Segura un gran trabajo en realidad de reformas de lo posible, que ayudaría mucho a mejorar si se aprueba la segunda vuelta. Y repetir para terminar de que nosotros solo tenemos una salida, que es una salida democrática a los problemas que tiene Honduras, los grandes problemas. No hay otra forma, porque la otra forma es la dictadura o es la revolución, y las revoluciones y las dictaduras en la historia de la humanidad se ha demostrado de que terminan en nuevas dictaduras en la mayoría de las veces. Entonces, lo único que tenemos como sistema viable para hacer los cambios, las reformas del país, y en eso estamos desde el movimiento de Yani impulsando, es a través de una elección libre. Eso sería la primera piedra del edificio del cambio que queremos hacer en el país, la primera piedra de una reforma importante, porque es la única salida que tiene el país para seguir hacia adelante. Muchas gracias al abogado Aristides Mejía Carranza, a doña Dori Gutiérrez y al doctor Augusto Aguilar. Los hondureños queremos que haya un proceso electoral, tanto interno de estos 3 partidos, que sea desarrollado en paz, con una verdadera democracia, y que gane el que cada partido, cada militante de esos 3 partidos decida. Y el proceso general que sea limpio, honesto, transparente, supervisado internacionalmente, y que sea una fiesta cívica, no un enfrentamiento entre hondureños. Hemos tenido demasiadas desgracias. Un 2020 que fue un año de los peores de la historia de nuestra nación, con 2 huracanes que destrozaron el Valle de Sula y gran parte de la infraestructura del país, y también una pandemia que todavía continúa diariamente cobrando la vida de hondureños e infectando compatriotas. Por eso los políticos, Dios primero, los líderes máximos del país, Dios los ilumine y analicen que la gente quiere, independientemente, un proceso electoral limpio y que gane el que la mayoría desea. Si vuelve a ganar el Partido Nacional y lo hacen transparentemente, bien ganado. Si gana Libre, si gana el Partido Liberal, si gana uno de los partidos, de los nuevos partidos, serán casi 14 partidos los que hay inscritos en este momento, si dan la sorpresa y lo hacen con el respaldo popular, con el respaldo de la gente, respetando la decisión del pueblo, pues bienvenido. En realidad, la democracia y el país lo necesitan. Pasen buenos días, sigan con nosotros en Canal 11, que estén bien.